Grupo Mixto. Sí, señora presidenta. Lo primero, decirle a mi compañero Ángel González, de Izquierda Unida, que yo, sinceramente, me entiendo muy bien cuando voy a las cuencas. No necesito ningún diccionario especial, ninguno. No sé si usted se refería a un diccionario político especial de las cuencas y a veces de Asturias, pero precisamente yo creo que lo que necesitamos es que el mismo diccionario político que se habla en el resto de Europa o en el resto del mundo y en el resto de España se pueda hablar en Asturias, se pueda hablar en las cuencas. O sea, que más que diccionario especial, yo precisamente lo que creo es que hay que aplicar los mismos criterios y los mismos conceptos que se aplican en cualquier otra parte del mundo occidental conocido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo, como le decía, seguramente que mi intervención es muy distinta al del resto de los grupos parlamentarios. Porque, sinceramente, el asunto de los planes de la minería y de los fondos mineros, en su totalidad, yo, sinceramente, le digo, consejero, consejeros, pero también se lo digo al resto de grupos, es el gran fracaso de Asturias, es el gran fracaso de la clase política asturiana. Es así, es el gran fracaso de la clase política asturiana, porque en esto han colaborado todos. Aquí ha habido visiones parciales, unos se dedicaban a arrojar la responsabilidad sobre el Gobierno de España, otros sobre el Gobierno de la legislatura anterior, pero no de la siguiente, y cada uno se ha dedicado a ofrecer una visión parcelada de este asunto, cuando yo creo que este era el gran reto de Asturias, el gran reto de las comarcas mineras, desde luego, pero era el gran reto de Asturias desde el año 98 en adelante, y antes también, porque también hubo un plan anterior del año 93, 94 y 95, ¿no? Por lo tanto, era el gran reto de Asturias y no lo hemos superado, pero no porque lo diga yo le he dado unas cifras que me parece suficientemente elocuentes, con las que nadie creo que pueda estar satisfecho. Y los planes de la minería tenían sentido precisamente para que esas cifras no fuesen las que son. Por lo tanto, reconozcamos que no se han cumplido los objetivos de los planos y, por lo tanto, ese es un fracaso. Pero en ese fracaso han colaborado todos. ¿Por qué? Porque el modelo de gestión es el gran fraude de estos fondos mineros. El modelo de gestión. Y no me diga que en esto el Gobierno de Asturias no tuvo responsabilidad, que fue una cuestión que decidieron los sindicatos y el Gobierno de España y nosotros no teníamos nada más que callar y aceptar. No, pues no callen y no acepten, porque usted formó parte de gobiernos que tuvieron mucha responsabilidad en esto y además forma parte de un partido que ha tenido mucha responsabilidad en el diseño, sí, también en la consecución de los fondos, también en la consecución de los fondos. Desde luego, y no voy a negar eso, pero también en el modo en que se han manejado y cómo se han empleado y a qué se han destinado. Y no pueden eludir la responsabilidad, no pueden eludir la responsabilidad diciendo que el Gobierno de Asturias no tenía nada más que aceptar lo que se le venía y lo que habían firmado otros en otras mesas. De esas mesas también formaban parte ustedes. También. Y los gobiernos, el Gobierno de España, cuando hablan del Gobierno de España, el Gobierno de Asturias, ¿pero quién gobernaba en España y quién gobernaba en Asturias? El segundo plan de la minería lo firmó un ministro socialista. Y no se hizo ningún cambio en el modelo de gestión, se siguió haciendo lo mismo, se siguieron aplicando los mismos criterios absolutamente ineficaces, que de forma muy diplomática, digamos así, lo recoge la sindicatura, que es lo que hoy nos trae aquí, pero que las cifras son mucho más escandalosas que cualquier parte del texto de ese informe de la sindicatura, mucho más, mucho más. Porque las cifras que yo le dije son cifras ciertas, compruébalas, 1.300 millones al menos destinados a Asturias. Cuando hablamos de estas cifras ahora, seguramente que nos marearán, pero todo esto lo hemos dispuesto y lo hemos dilapidado. Y esto, sinceramente, es un fraude a la población de Asturias y es un fraude, sobre todo, a la población más joven de las cuencas mineras. Porque los datos del paro juvenil, los datos de despoblación que yo le he dado, no creo que sean discutibles. Y hemos dispuesto de recursos, lo que no hemos dispuesto ha sido de la capacidad política para gestionar eso. Y mire, para finalizar, como aquí siempre se dice que yo parece que tengo alguna cuestión con los sindicatos, lo cual en absoluto, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, porque yo ejerzo mi tarea de político y vengo aquí a hablar con los políticos y no tengo por qué interpelar a ningún sindicalista porque no es mi tarea. Mi tarea es hablar con los políticos que tienen que cumplir su función. Pero mire, suscribo fielmente esta declaración. Hubo recursos suficientes para cambiar el modelo económico, pero le faltó planificación, coordinación y sobraron temas electoralistas, que son los que nos han hecho que desperdiciemos la oportunidad de cambiar ese modelo. Y otra frase, dice,
Tras las millonarias inversiones de fondos mineros que probablemente no volverán a producirse, las cuencas han perdido su gran oportunidad. Son las declaraciones de los secretarios generales de comisiones obreras y de UGT de las cuencas mineras. Yo las hago mías íntegramente. Nada más.